Bueno, buenos días otra vez. Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Find Your Faith Revival Center. Por los que están aquí por internet, bienvenidos. La pregunta de hoy es: ¿somos embajadores? ¿Representamos el reino de Dios en un mundo extraño y en un mundo ajeno? Somos ciudadanos de dos comunidades: la comunidad de Dios y la comunidad en la que vivimos. Ser embajador es una posición de dignidad, aunque el mundo no nos alabe. Es una posición de importancia, aunque el mundo nos descuide, incluso nos persiga. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona, un amigo de la autoridad. Los embajadores son servidores de su gobierno en un país extranjero. No son libres de establecer sus propias políticas o desarrollar su propio mensaje. De la misma manera, estamos llamados a vivir bajo la autoridad de Jesucristo y la autoridad de la Biblia. Somos siervos, debemos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. No estamos llamados a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Jesucristo. Y antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿qué significa vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios? Primero, significa que vivimos bajo la autoridad de Dios en nuestras vidas personales. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 7, dice: sea santo como yo soy santo. Debemos ser hombres y mujeres santos de Dios. Debemos vivir lo que predicamos en nuestras vidas personales. Una vida disciplinada y devota, una vida de separación de pecados como la mentira, el odio, el engaño, el prejuicio, la codicia y la lujuria. El mundo de hoy está buscando hombres santos y mujeres santas que viven bajo la autoridad de la palabra de Dios. No van a escuchar lo que decimos a menos que lo respaldemos con la forma en que vivimos en nuestras relaciones personales. Segundo, estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios en nuestras relaciones sociales. Como cristianos, no somos personas aisladas, somos parte de la sociedad con todas sus dificultades, problemas y esperanzas. La Biblia tiene mucho que decir sobre la injusticia social y las acciones sociales. La sociedad humana está afectada por el pecado y sabemos que cualquier esfuerzo que hagamos para mejorar la sociedad siempre será incompleto y imperfecto. No vamos a construir una utopía en la tierra. ¿Por qué? Bueno, por la naturaleza humana. El pecado nos impide construir un paraíso aquí en la tierra. Debemos trabajar por el juicio social, en la justicia social. Ese es nuestro mandamiento en las Escrituras. Debemos hacer todo lo que podamos para que podamos vivir una vida pacífica y libre y una vida de dignidad humana. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra cuando Jesucristo mismo venga a establecer su utopía con la que todos soñamos, esperamos y anhelamos. Ese día aún está por llegar. Solo Cristo puede cambiar los corazones, pero eso no significa que descuidemos
las responsabilidades sociales y políticas. Cristo se preocupa por toda la persona, incluyendo la sociedad en la que viven. Muchas de las grandes reformas sociales del siglo XIX en Gran Bretaña, aquí en los Estados Unidos, fueron inspiradas por los cristianos evangélicos. Pero llegó un momento en que muchos olvidaron que el evangelio era a la vez vertical y horizontal. Esto ha cambiado ahora. Los evangélicos proclaman una vez más un evangelio equilibrado de salvación personal, por un lado, y de responsabilidad social por el otro, sometiendo su acción y responsabilidad social a la autoridad de las Escrituras. Tercero, estamos bajo la autoridad en nuestro servicio. Es Dios quien nos ha llamado a servir. No somos libres de elegir el lugar o la manera en que le serviremos. Siempre me sorprende la variedad de dones que Dios ha dado a la iglesia. A cada persona se le ha dado un don de Dios. Podemos ser granjeros o obreros o médicos o profesores, pero hemos sido dados por el Espíritu Santo. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, aviva el don que está dentro de ti. Pues, ¿cuál es tu don? Jonás trató de huir de la autoridad de Dios en su ministerio, pero Dios tenía un pez para detenerlo y traerlo de vuelta. Jeremías trató de huir de la autoridad de la palabra de Dios para su ministerio, pero no pudo. En Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice, entonces dije, no haré más mención de él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, es decir, estoy harto y cansado de hablar de Dios y de advertir a estas personas que se arrepientan porque el juicio va a venir. Luego dijo en el mismo versículo, capítulo 20, versículo 9, pero su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente que se encerraba en mis huesos. Y me cansé de tolerar y no pude detenerme. Tenía que decirle a la gente el mensaje de Dios. Y yo sé que para muchos de nosotros hay momentos de desánimo, momentos en los que deseamos no tener la responsabilidad de ser embajadores de Cristo, pero estamos bajo órdenes. Es Dios quien nos ha llamado. Estamos bajo su autoridad. Cuarto, estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios para un mensaje. Nuestro mensaje no es nuestro. Es por eso que nuestro testimonio y nuestra predicación deben ser bíblicos. Si no se base en la palabra de Dios, se convierte en nuestras ideas y nuestras opiniones, y seríamos como los profetas de los días de Jeremías. Y Dios dijo en Jeremías capítulo 14, versículo 14, los profetas profetizan mentiras en mi nombre, y yo no los envié, ni les habló, sino que los profetizan una visión y adivinación falsas, y una cosa de la nada y el engaño de su corazón. En cambio, debemos ser como el apóstol Pablo, buscando solo proclamar la palabra de Dios. Y él dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 a 5, y así fue conmigo, hermanos, cuando vine a ustedes, no lo hice con elocuencia ni con sabiduría humana, proclamándolos el testimonio de Dios, porque me propuse
no saber nada mientras estuve con ustedes, sino a Jesucristo y este crucificado. Vine a ti con debilidad, con gran temor y temblor. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras sabias y persuasivas, sino con demostración del poder del Espíritu, para que su fe no descanse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. He descubierto que cuando presento un sencillo mensaje del Evangelio de Jesucristo con autoridad y sencillez, citando la palabra de Dios, Él toma ese mensaje y lo introduce sobrenaturalmente en el corazón humano. En un mensaje sobrenatural es un mensaje sobrenatural, una autoridad sobrenatural y un poder sobrenatural es el poder del Espíritu Santo. Yo sé que en cada audiencia en la que hablo hay algunas personas cuyos corazones Dios ha preparado si soy fiel en presentar el mensaje de Jesucristo. Satanás hará todo lo que pueda para desviarnos del mensaje de las Escrituras, pero debemos mantenernos firmes. Dios ha hablado y debemos ser fieles en ese mensaje. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mantuvo a sus multitudes hechizadas, habló a los líderes de su época y habló como alguien que tenía autoridad. También los sacudió por la gran autoridad con la que hablaba, porque era la autoridad de Dios, el Padre. Los grandes profetas del pasado también hablaban con autoridad, y su secreto remonta al hecho de que creyeron en su mensaje y decían una y otra vez, así dice el Señor, o la palabra del Señor vino a mí diciendo. Hoy, si queremos ser usados por Dios, si queremos que la gente se aparte de los falsos mesías y nos escuche, si queremos convertir a la gente de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, debemos hablar, debemos trabajar y debemos vivir con esa autoridad que nuestro Señor mismo tenía. El mundo anhela autoridad y certeza. Está cansado de los vaivenes teológicos y de la incertidumbre. Nada se gana psicológica y espiritualmente lanzando columnas sobre la luz. Nuestra generación, especialmente en Occidente, se dedicó a la crítica de las Escrituras y muy pronto se encontró cuestionando la revelación divina. No cometas ese error. Toma la Biblia como la santa palabra de Dios. Si nuestras vidas están bajo la autoridad de la palabra de Dios y nuestro mensaje está bajo la autoridad de la palabra de Dios, entonces tendremos la autoridad de la palabra de Dios y Dios la va a usar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de los filos. Entonces, tomo este versículo para decir que debido a que la Biblia es la palabra de Dios, cuando tomo mi Biblia, tengo en mis manos un cuchillo y una espada. Descubro también que la Biblia se convierte en una llama en mis manos, una llama que derrite los corazones de las personas y las mueve a decidirse por Cristo. Me doy cuenta de que no tengo que confiar en la astucia, en la oratoria, en las manipulaciones psicológicas de las multitudes o en las ilustraciones
adecuadas, me doy cuenta de que es la escritura misma la que Dios usa bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora aquí hay peligro. No estoy abogando por la bibliotería, que adoramos la Biblia más de lo que un programador adora a su computadora o un cirujano adora sus instrumentos. Sin embargo, estoy instando a una presentación del Evangelio que sin disculpas diga, así dice el Señor. Jesús dijo que somos como agricultores, que sembran la semilla de Dios. De hecho, algunas semillas pueden caer en caminos trillados y otras entre espinos, pero es nuestro deber seguir sembrando. No debemos dejar de sembrar porque parte del suelo parezca poco prometedor. Nosotros los cristianos sostenemos la luz y debemos dejarla brillar. Puede que sea como una vela cintilante en el mundo en las tinieblas, pero es asunto nuestro dejarla brillar. Estamos golpeando con un martillo y los golpes pueden parecer que solo hieren nuestras propias manos mientras golpeamos, pero seguiremos martillando en los corazones de las personas. Estamos usando una espada y al principio puede parecer que no vamos a ninguna parte, pero Dios, el Espíritu Santo, la usará. Hemos ganado corazones y almas y debemos seguir de pie y clamando como leemos en Isaías capítulo 55, versículo 1. O todo el que tiene sed, ven a las aguas. En medio de las fuerzas, en especial de la revolución, el materialismo, en el nihilismo, el mundo necesita escuchar esa palabra clara, fuerte y autoritativa del Dios vivo. Dios dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará? Pues así cumplo mi mensaje de hoy. Ahora es el momento, hoy en 2025, cuando debemos declarar la palabra de Dios a una generación que algunas personas sienten que puede ser la última generación. Tenemos el mayor desafío, la mayor oportunidad y la mayor responsabilidad de cualquier generación en la historia. Así como esos primeros discípulos trajeron el Evangelio hace 2000 años, así nosotros en este siglo debemos llevar y predicar el Evangelio y la palabra de Dios en esta generación. Creo que Jesucristo vendrá pronto, no sé cuándo. Se nos dice que no especulemos sobre fechas, pero me parece que todas las profecías que el Señor nos dejó están llegando a su clímax en este momento de la historia. Y una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo, la encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y yo recuerdo una palabra pronunciada por Winston Churchill, cuyo coraje fue fe y persistencia llevaron a su nación a través de los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. El director de Harrow, la famosa escuela preparatoria a la que Churchill había asistido de niño, en cuyo escritorio había grabado sus iniciales muchos años antes, le pidió a Churchill que se dirigiera a los estudiantes. El director les dijo a los jóvenes que trajeran sus lápices y sus cuadernos para anotar lo que diría
el hombre más grande del siglo XX en Gran Bretaña, un maestro incomparable de la prosa inglesa. El viejo guerrero se puso de pie y pronunció estas palabras. Dijo, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca, nunca, nunca. Te reto como siervo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a predicar la palabra, a ser leal a la palabra de Dios vivo y a nunca perder la confianza en este libro, la Biblia. Nunca renuncies al Evangelio. Nunca, nunca, nunca. Amén. Y al terminar nuestro servicio vamos a rezar esta oración de salvación por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora es su oportunidad. Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero necesitamos renovar nuestra comunión con el Señor, ahora es su oportunidad también. Repiten esta breve oración después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios, un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo, que tengo Jesús en mi corazón. Amén. Pues gracias a todos a llegar con nosotros y invitamos que lleguen con nosotros la semana que entra para otro mensaje de Dios. Mientras pasen una buena semana. Dios les bendiga.